Hola, bienvenidos a nuestro video informativo. Hoy abordaremos un tema muy importante, la declaración y el pago del impuesto a la renta. En este video te ayudaré a entender qué es este impuesto, quién debe pagarlo, cómo calcularlo, cuándo presentarlo y cómo hacerlo de una manera fácil y rápida. Empecemos. ¿Qué es el impuesto a la renta? Es un tributo que deben pagar las personas y las empresas al Estado sobre los ingresos que obtienen durante un año fiscal. Este impuesto se calcula generalmente sobre las utilidades netas, es decir, sobre los ingresos totales, menos los costos y gastos que estén permitidos por ley. ¿Quiénes deben declarar el impuesto a la renta? Primero hablemos del RIMPE Negocio Popular. Lo conforman todas aquellas personas naturales que tengan ingresos anuales de hasta $20,000. Además, no están obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, la declaración se efectuará de manera obligatoria, aunque no existieran valores durante el periodo fiscal anual. Ahora pasemos al RIMPE Emprendedor. Lo conforman las personas naturales o pequeñas empresas que tienen ingresos entre $20,000 y $300,000 al año. ¿Quién no puede acogerse a este régimen? Quienes hayan tenido ingresos superiores a $300,000 en el año anterior y desarrollan actividades excluidas del RIMPE, como servicios profesionales, transporte, exceptuando taxis, arrendamientos, agropecuaria, construcción, hidrocarburos, minería o que pertenezcan a regímenes especiales. Finalmente tenemos el régimen general. Son todas las personas naturales que no se encuentren sujetos al régimen RIMPE y sus ingresos anuales sean superiores a la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, determinada para cada año. Por otra parte, las sociedades deben presentar la declaración del impuesto a la renta sin importar el monto, incluso si no se han generado ingresos en el periodo fiscal. Este régimen exige llevar contabilidad completa y cumplir con todas las obligaciones tributarias mensuales y anuales. ¿Cómo calcular tu impuesto a la renta? Primero, identificar los ingresos netos del periodo fiscal. Segundo, calcular tu base imponible. Será igual a los ingresos gravados menos devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, para lo cual se deben tomar en consideración las siguientes definiciones. Ingresos gravados son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Ingresos exentos y exoneraciones son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto. Base imponible es el resultado de este cálculo, y aquí se aplican las tarifas contenidas en la tabla de ingresos correspondiente a cada ejercicio fiscal. Tercero, aplicar la tabla de cálculo del impuesto a la renta. En este paso, debes considerar la tabla del impuesto a la renta actualizada anualmente por el SRI. A continuación, te mostraré una tabla vigente para el año 2025. Dentro del régimen general, si obtuviste ingresos de 0 a $12,081, no pagarás ningún impuesto. Sin embargo, en la fila 3, si tus ingresos fueron de 15,387 hasta 19,978, debes pagar un impuesto fijo de $165 más un 10% al excedente, es decir, a la resta del exceso y la fracción básica. De la misma manera, encontramos una tabla para el RIMPE Emprendedor. Y por último, para el RIMPE Negocio Popular, donde se calculará con la siguiente tabla progresiva. Por ejemplo, si tus ingresos fueron de 0 a $2,500, no pagarás impuesto, pero si fueron de $2,501 hasta $5,000, pagarás un impuesto de $5 y así sucesivamente. También aplica para emprendedores con ingresos hasta $20,000. ¿Cuáles son los plazos para la declaración del impuesto a la renta? Los plazos varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente. Por ejemplo, si el noveno dígito de tu RUC o cédula es 1 y eres una persona natural, entonces realizarás tu declaración hasta el 10 de marzo. Si por el contrario es una sociedad, entonces tendrás plazo hasta el 10 de abril. Aquí te muestro paso a paso cómo calcular tu impuesto a la renta. Sin embargo, te explicaré con más detalle en el siguiente caso práctico. Carlos Vera trabaja bajo relación de dependencia en una empresa de tecnología. Su sueldo mensual es de $3,200 y tiene un ingreso total adicional por horas extras de $1,200. De acuerdo a su actividad, él pertenece al régimen general. Paso 1. Calcular el ingreso anual, es decir, su sueldo de $3,200 por los 12 meses da como resultado $38,400 de sueldo anual. Identificamos cuáles son los ingresos gravables y los ingresos exentos. En este caso, los ingresos gravables es el sueldo anual y las horas extras, mientras que el ingreso exento son los beneficios sociales como los décimos y fondos de reserva. De esta manera, nuestra base imponible sería de $39,600. Luego se restarán los gastos deducibles que corresponden por ley, como el aporte personal al IES, que en este caso es de $3,628,80. Así, nuestra base imponible gravable es de $35,971,20. Paso 2. Identificar el rango de la tabla para el cálculo del impuesto a la renta, es decir,
entre 34.770 y 46.089. Paso 3. Restar la fracción básica. A mi base imponible gravable resto la fracción básica y da como resultado un excedente de 1.201,20 centavos. Paso 4. Al excedente se le calcula el 20% del impuesto a la fracción excedente, dando como resultado 240,24 centavos. Paso 5. Se suma el impuesto fijo de la fracción básica correspondiente de 2.650 y el impuesto de la fracción excedente de 240,24 centavos, dando como resultado un impuesto causado de 2.890,24 centavos. Por último, si realizaste tu anexo de gastos personales, sabrás que tienes el beneficio de la rebaja, que se calcula en base a la tabla de la canasta básica actual y el número de cargas familiares. Como Carlos Vera no tiene cargas familiares y realizó su anexo, sus gastos personales ascienden a 5.250, que de acuerdo a la tabla vigente para el cálculo de la rebaja corresponde al 18% de sus gastos personales, es decir, $945. Finalmente, restando el impuesto causado con la rebaja, el impuesto a pagar es de 1.945,24 centavos. ¿Cuáles son los pasos para la presentación de la declaración? Aquí te detallo de manera específica cómo realizarlo. Sin embargo, te mostraré desde la plataforma del SRI. Ingresa a la página del SRI en línea con tu RUC y clave, despliega la interfaz izquierda y dirígete a Declaraciones. Ve Declaraciones de impuesto y selecciona la elaboración. Selecciona impuesto a la renta según el tipo de contribuyente y elige la obligación a declarar junto con su periodo del año fiscal. Se desplegará una serie de preguntas de perfilamiento y se generará la información específica que debes registrar. Incluso algunos datos estarán prellenados y deberás revisar. Al terminar tu declaración, del sistema automáticamente calculará tu impuesto a pagar. Para el pago del impuesto existen varias opciones: pago en línea con tarjeta de crédito, convenio de débito, botón web de servicios electrónicos de tu institución financiera y notas de crédito. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes duda, consulta con nosotros o revisa en la página del SRI. Declara a tiempo y mantén tus finanzas en orden. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.